o la clasificación anterior, del antiguo régimen, ¿no? Más que de la Edad Media, porque recuerden que ya hemos salido bastante de la Edad Media. Pero, ¿cuál es la pregunta que se hace ahí tanto? ¿Por qué llamó escándalo esto? ¿Qué problema hay con esta enciclopedia si es tan sencilla, aparentemente? ¿Por qué? ¿Cómo se imaginan que era antes? Como la Divina Comedia, ¿no? O sea, el mundo de... Como los nueve cielos, los destellos del infierno, los pasos al cielo. Precisamente, ¿no? Lo principal era la teología. El estudio de Dios, ¿no? Tenía, ¿no? O era una de las ramas principales. Y la filosofía, ¿no? Era una rama de la teología, era una parte de la teología, ¿sí? Pero no estaba por encima. ¿Por qué? Los filósofos podían equivocarse, ¿no? Es decir, podemos llegar a conocer a Dios a través de la razón, ¿no es cierto? Pero, finalmente, si la razón falla, queda lo que básicamente debe quedar y que es lo que realmente te lleva al conocimiento de Dios, que es ¿qué? ¿Qué tienes cuando crees en Dios? Fe. Tienes la fe, ¿no? Muy bien. La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. O como dicen algunos estudiantes más religiosos, dicen la gracia, ¿no? Misericordia. Entonces, básicamente lo que hacen los enciclopedistas, y por eso llaman escándalo, ¿no? Es que varían esto, ¿no? Hacen su clasificación y modifican todo, ¿no? Bien, a ver, vamos a... Diderot y D'Alembert les advirtieron a sus lectores el hecho de que estaban intentando algo más importante que un inofensivo ejercicio ramista, al describir su obra como una enciclopedia o un repaso sistemático del orden y la concatenación del conocimiento humano, y que no solo era otro diccionario o compendio de información de acuerdo con el orden inocente del alfabeto. Diderot explicó en el prospectus que la palabra enciclopedia provenía del término griego correspondiente al círculo y que significaba concatenación de las ciencias. Figurativamente expresaba la idea de un mundo del conocimiento que los enciclopedistas podían circunnavegar y poner en mapas. Mapamond era una metáfora crucial de la descripción de su obra. Mapamundo. Sin embargo, era más importante la metáfora del árbol del conocimiento, que comunicaba la idea de que el conocimiento se desarrollaba en un todo orgánico, a pesar de la diversidad de sus ramas. Diderot y D'Alembert mezclaron las metáforas en sus puntos claves. Así, al explicar la diferencia entre una enciclopedia y un diccionario, D'Alembert describió la enciclopedia como, esto viene de D'Alembert, un tipo de mapamundi que muestra los principales países, su posición y su mutua dependencia, el camino que conduce directamente de unos a otros. Este camino a menudo se ve interrumpido por miles de obstáculos que son conocidos en cada país solo por los habitantes o por los viajeros, y no pueden ser representados excepto en mapas individuales muy detallados. Estos mapas individuales serán los diferentes artículos de la enciclopedia y el árbol o esquema sistemático será el mapa de su mundo. La mezcla de metáforas sugiere el efecto perturbador de las categorías conflictivas. El mismo intento de imponer un nuevo orden en el mundo volvió conscientes a los enciclopedistas de la arbitrariedad de todo el ordenamiento. Lo que un filósofo había unido, otro podía desunir. ¿Se entiende? Acá nuevamente nos habla del poder. ¿Pero qué nos dice sobre el poder? ¿Qué nos dice sobre el poder? El poder de
la misma conciencia de que esto es arbitrario. ¿Sí? Es decir, el que ordena o reordena el mundo se da cuenta que el orden anterior fue establecido también de esa manera, ordenando y reordenando. Por lo tanto, el mundo en realidad es frágil, ¿no? Caótico, ¿sí? Y este orden que les damos es un orden subjetivo, no individualmente subjetivo, ¿no? La sociedad ordena, ¿no? La civilización ordena, ¿sí? El poder finalmente es el que ordena. Pero cada forma de ordenar, cada vez que viene alguien y cambia ese orden, necesariamente se da cuenta de que el orden anterior y el mismo que él está estableciendo es arbitrario. ¿Se comprende? Entonces, ¿en qué nos afecta a nosotros? Lo que está diciendo Dante. Cuando hacemos historia, ¿no? Cuando hacemos historia, habíamos visto que hacemos una narrativa, ¿no? En esta narrativa, nosotros elegimos, ¿no es cierto?, cómo narrar. Escogemos cómo narrar. Entonces, esa narrativa, al hacerla, el historiador, ¿de qué es consciente? De que así como él narra algo, ¿no? Así como él ordena el acontecimiento y lo narra, otro historiador puede venir y cambiarlo, ¿no? Entonces, aquí hay un sentido también de arbitrariedad, ¿no? Entonces, la historia puede ser arbitraria, ¿sí? Subjetiva. ¿Se comprende? Es por eso que, llevándolo esto al extremo, algunos pueden considerar que la historia sencillamente no existe, ¿no? O es solamente algo que está en relación al que le escribe. ¿Se entiende? Muy moderno. Muy post Ah, exacto. Eso es. A eso quería llegar. Esto es postmoderno. ¿Cierto? Siendo testigos incluso de un evento, podemos contarlo de diversas maneras, ¿no? ¿Han visto esta película Rashomon, creo que se llama? De Akira Kurosawa. ¿Sí? Es un crimen, ¿no? Es un crimen. Un samurái es asesinado. ¿Bien? Entonces, se hace un proceso. Ven con máscara. Ven con máscara. Lo digo porque tú estornudas libremente, los demás absorbemos, después empezamos a hacer un samurái de alta jerarquía, ¿no? Porque es víctima de un asalto, ¿no? Él viajaba con su concubina y solo hay un testigo, o sea, sobrevive él, el testigo, la concubina y y lo atrapan al ladrón, ¿no? Lo atrapan al ladrón. Entonces, cada quien contaba, ¿no? La historia es que cada uno lo hacen hablar, ¿no? Y cada quien cuenta cómo ha ocurrido los hechos, ¿no? Entonces, para el ladrón, pues, él era
entonces se tuvo que enfrentar a él, ¿no? Para la señorita, ¿no? El Aarón quería violarla, ¿no? Abusar de ella, ¿no? Y la salva. El samurái la intenta salvar. No recuerdo muy bien la película, pero era algo así, ¿no? Y para el testigo, finalmente todos eran un grupo de idiotas, ¿no? Todos habían contribuido, ¿no? a la muerte del hombre, ¿no? Pero era algo así, ¿no? Entonces es lo que más o menos ocurre, ¿no? O sea, imagínense que ustedes son testigos de un accidente de tránsito, ¿no? Con un muerto, con algo grave que ocurre en la vía, ¿no? Y la policía los llama como testigos, ¿sí? Pues en ese momento van a tener el poder, ¿no es cierto? Porque en parte de lo que digan puede ser el destino de las personas involucradas, ¿no? Porque ustedes pueden decir, por ejemplo, sí, yo vi que estaba conduciendo, pero mientras estaba conduciendo estaba mirando su celular, ¿no? ¿Sí? O no, la persona estaba muy atenta. Fue el peatón que estaba mirando para otro lado cuando cruzó la pista, ¿no? Imprudentemente, ¿sí? Entonces, en la narrativa siempre tenemos, ¿qué? Poder, ¿sí? De eso es lo que está hablando Darwin. En sí no es, o sea, entonces real, o sea, es más artificioso, es más ficticio el poder, entonces. Porque, o sea, nunca hay un poder real en sí, sino una construcción subjetiva o relativa de la persona que la sostiene, ¿no? Esa narrativa. En Ciudadano Kane, esa película también ocurre algo así, ¿no? Muere dueño de un famoso periódico, ¿no? Y se intenta reconstruir su biografía, ¿no? Entonces, muchas personas cuentan a su modo lo que él era, ¿no? Algunos lo cuentan de una manera, otros de otra, pero nunca se llega a saber realmente quién era, ¿no? Por eso, como vimos en la clase anterior, ¿no? Es tan importante hacer la historia del que hizo la historia, ¿sí? Porque no solo se trata de saber cómo fueron los eventos, los acontecimientos y ordenarlos, ¿sí? Sino que alguien lo ordenó antes que tú, ¿sí? Alguien hizo la historia antes. Y ese alguien, ¿a qué estaba sujeto? ¿Quién pasó en su vida? ¿Qué ocurrió cuando escribió? ¿Por qué escribió? ¿Qué contexto hubo? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo apoyó al escribir? ¿Quién lo financió? ¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo alentó? ¿Qué ideología tenía? ¿Se comprende? ¿Sí? O sea, para saber qué está detrás de esta narrativa, tenemos que conocer al narrador. ¿Se entiende? Un poquito más claro que la clase pasada, ¿sí? Sí. O sea, necesitamos saber quién es el narrador. ¿Por qué escribió como escribió? ¿Cuál es su estilo? ¿De dónde lo copió? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que hacemos cuando hacemos una historia, ¿no? Pero no una historia solamente del acontecimiento, sino también una historia de la narración. Y es también historia, y es válida, ¿sí? Porque se refiere a una realidad. No estamos hablando de algo subjetivo, ni algo que nos inventamos. Se refiere a una realidad. En este caso, ¿qué realidad estamos hablando? Claro, pero en este caso de la enciclopedia, ¿de qué realidad estamos hablando? Clasificación de las cosas. Perdón, a ver, por orden, a ver tú primero. Clasificación. Claro, pero realidad histórica. Tú. Igual iba a ser clasificación, pero De la ciencia, o sea, la
¿Ah? La realidad moderna. Exacto. Estamos en un momento en que estamos pariendo la historia. ¿Sí? Es un momento en que está naciendo la historia moderna. Todavía no ha ocurrido la revolución, todavía está por ocurrir. Pero el cambio social está en el ambiente. ¿Sí? Es lógico, es obvio que Diderot y D'Alembert, ¿no?, pueden tener el poder, ¿sí?, de hacer esta nueva clasificación. Pero al hacer esta clasificación, esto está en un contexto del cual ellos mismos no pueden escapar. ¿Se comprende? ¿Sí? Podían volver a haber puesto a la teología como en primer lugar, pero entonces su obra no tendría ninguna trascendencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Ellos cambiaron porque la historia estaba cambiando. Entonces, cuando me dices es algo arbitrario, sí, es algo arbitrario, pero es arbitrario dentro del contexto. Es decir, el narrador no puede huir de sí mismo. De su momento. De su momento, exactamente. A ver, para ponerles un ejemplo un poco más claro. la comisión de la verdad, ¿no? La comisión de la verdad dice, en el tiempo de la violencia, entre los 80 y los 90, hubo 70.000 muertos, ¿no es cierto? Pero las maneras, hasta ese entonces, hasta que ellos sacan su libro, y la comisión de la verdad dice, hubieron 70.000 víctimas, se consideraba en ese tiempo que hubieran entre 25.000 a 30.000. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, fueron 70.000. O sea, lo multiplicaron por 3 o por 2 el número de muertos. Y una de las razones que dicen es, lo que pasa es que en ese tiempo, los que contaban los muertos, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, no estaban hechas para contar muertos. O sea, por ejemplo, no me acuerdo había una comisión en ese tiempo de... Defensa de derechos humanos. Sí, pero era fuera del país, bueno, era una ONG, ¿no es cierto? Pero ¿para qué estaban hechas? Estaban hechas para contar, pero para contar las víctimas del Estado. No estaban hechas para contar las víctimas, ¿no?, de los, digamos, marginales al Estado que estaban atacando al Estado. ¿Sí? O sea, como son defensoras de los derechos humanos, actuaban, ¿no?, contando aquellos que, las muertes de aquellos civiles inocentes, ¿no?, o algunos combatientes, pero que no fueran del Estado. O sea, todas las víctimas que fueran del Estado, pero no las víctimas que los contrarios le hacían al gente, ¿no? Entonces eso justifica ese incremento de víctimas. Porque además aplican una técnica que ha sido muy criticada, ¿no?, por sectores de la derecha, el fujimorismo, etc. ¿Cuál es esa técnica? Bueno, los 80 no son tan lejanos. Aplicaron una técnica para contar peces. O sea, aplicaron una técnica estadística que se usa cuando se agarran cardúmenes de peces, las embarcaciones grandes que arrastran, ¿no?, con las redes, ¿no? Entonces, ahí usas una técnica, ¿no?, donde cuentas una de las redes y según ese conteo de redes amplías a todas las demás. Como un muestreo, exactamente. Es una técnica estadística que se usa. ¿Prueba de hipótesis? No, es una técnica de conteo de peces. Claro, o sea, todo ya es indirecto, ¿no? Ya no sé. Más deductivo. Es una proyección.
en ese tiempo, cuando se decía que había entre 25.000 a 30.000 víctimas, se decía que el Estado había matado la mayor cantidad de ellas. De ahí seguía Sendero y al final en el RPA, ¿no? Pero cuando sube este número de víctimas a 70.000, el campeonato ya no lo tiene el Estado. Ahora el campeonato lo tiene Sendero. De ahí sigue el Estado y al último está el RPA. ¿Se comprende? Sí, fue un cambio total, pero no solamente en la cantidad de muertos, también en quién había matado más. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, ese es un tema de... ese es un tema de poder. ¿Quién mata más, no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Ustedes mataron más y nosotros matamos menos. Claro. Porque aunque no creas, es una discusión válida. O sea, ¿cuáles son las conclusiones de la Comisión de la Verdad? De ahí tienes que partir. Porque las conclusiones de la Comisión, ¿cuáles son? Que Perú era un país racista, marxista, que marginaba, muy bien, etcétera, etcétera. O sea, era un mal país. Pero vinieron otros que eran peores que eso y lo atacaron. ¿Sí? Y el país tuvo que defenderse. Y en ese acto de defensa cometió excesos, ¿no? Y que esos excesos a veces formaron toda una política de Estado, ¿no? Es decir, había desaparecidos en ciertas regiones donde intervenía el ejército, la policía, etc. Y todos ellos contribuían a estas desapariciones y a estas víctimas y a la impunidad incluso de estos crímenes, ¿no? Pero la idea básica sigue siendo que la sociedad se defiende. ¿Se comprende? ¿Sí? Y como la sociedad se defiende y no sabe defenderse porque es la primera vez, nunca antes se había enfrentado a una amenaza como esta, entonces comete excesos. ¿Se entiende? ¿Sí? La idea anterior a esa es que el Estado cometía simplemente excesos. ¿Sí? No se estaba defendiendo, simplemente cometía excesos. ¿Por qué en el Estado? Y para eso incluso había entrenado. ¿Se entiende? O sea, el ejército, la mayor parte de los oficiales, ¿dónde entrenaban en esos tiempos? Entrenaban en la Escuela de las Américas. ¿Sí? Era una organización, que era una escuela de los norteamericanos que quedaba en Panamá. Y ahí les enseñaban tácticas de guerra antisubversiva. Y ahí les enseñaban, por casualidad, a cometer los excesos. Es el primer caso de excesos que te enseñan a cometer. O sea, te enseñan a cometer excesos y después dices, sí, caramba, yo solo me defendía. Por eso cometí excesos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Porque eso es poder. Pero la Comisión de la Verdad, ¿quiénes fueron los que hicieron la Comisión de la Verdad? Estaba Tapia, de Gregory, gente reconocida, ¿no? De izquierda, además, de ideas de izquierda.
ellos van a decir que el Estado simplemente cometió excesos. No es posible. Ellos deben haberlo sacado después de un sesudo análisis, ¿no?, de la realidad y de todos los estudios, como antropólogos y sociólogos quieran, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en ese tiempo? Tapia y de Gregory enseñaron un tiempo en la Universidad de Guamanta, ¿no?, Ayacucho, justo en los tiempos que se estaba formando ese proyecto. Y ambos, según tú lees el libro de la comisión, tú dices, uy, caramba, pero qué valientes estos hombres. Se almorzaba un senderista todos los días de la mañana en Guamanta, porque dicen ellos en su libro de la comisión de la verdad que ahí ya estaban los senderistas, entonces ellos los retaban a debatir, pues, ¿no? Y por supuesto les ganaban, pues, porque ellos eran mucho más inteligentes y mucho más preparados, ¿no? Entonces les ganaban, cada vez que debatían les ganaban. Pero los senderistas, como eran malos, se aprovechaban de que estos hombres pues, eran muy pacíficos, ¿no? Porque nunca habían estado pues, en una universidad así, ¿no? O sea, imagínate, eran de izquierda, de San Marcos, ¿no? Nunca habían estado pues, en una bronca universitaria, nada por el estilo. Entonces los senderistas los amenazaban, ¿no?, de usar violencia contra ellos. Entonces ellos pues, ya, como que fueron dejando, ¿no? Poco a poco se fueron alejando hasta que finalmente se fueron, ¿no? Había un caso especial, ¿no?, que era justo el de Tapia, porque el de Tapia estuvo enamorado de la primera esposa de Abimael, y lo choteó, y lo escogió a Abimael. Eso nomás no deberías, si a ti te proponen ser miembro de la Comisión de la Verdad, ¿no?, donde vas a analizar al que se lo llevó a tu ex, o al que te la quitó, ¿no? Por cuestión de ética deberías decir, no, o sea, yo paso, ¿no? Pero si vas y haces un análisis, ¿no?, donde tú muy heroico, ¿no?, te debatías con los senderistas y los derrotadas y todo lo demás, como que la historia se vuelve un poco medio rara. Se vuelve un poco medio rara. Todavía es más gracioso, porque todos estos sociólogos y antropólogos y todos, que habían estado además en la Universidad de Huamanga, nada menos en los momentos que se estaba formando Sendero, y que debatían además con ellos todos los días, ¿no? Así como vimos ahí que los cristianos debatían con los paganos, así igualitos, ¿no? Y estos señores, déjame que termine, y estos señores, nunca en ningún escrito de ellos, que eran sociólogos y antropólogos, anticiparon lo que iba a pasar. Nunca dijeron, oye, esto se pone bravo cada vez. Si sigue así, vamos a tener una insurrección o una subversión. No, nunca lo dijeron. Extraño, ¿no? Sociólogos. Bueno, dime, ¿qué me has de En preguntar? el caso de Sasta, de Gregory y Carlos Tapia, ellos formaron parte de esa izquierda que se llamó los hornos, ¿no? Pero yo tengo entendido que hubo un debate ahí con otro grupo que lideraba Flores Galindo, otra mancha, pero que eran más críticos con esas posiciones, ¿no? Pero en los 80, ¿no? Yo no sé, en este caso, en la Comisión de la Verdad, hubo tanto un posicionamiento desde la derecha, pero también dentro de la izquierda hubieron sectores, no sé si se puede denominar así, como los libios, ¿no? Pero comenzaron a criticar esta narrativa, ¿no?, de que se le perdonaban los excesos al Estado, ¿no?, y que
esto es una maravilla. Por primera vez en este país ha habido una comisión de la verdad, limpia, pulcra, que ha hecho un desarrollo social de todas las causas, ha analizado, tiene los testimonios, tiene las evidencias, todo lo demás. Esta comisión de la verdad ha sido perfecta. ¿Sí? Es un modelo. Y no lo puedes atacar. O sea, en el día de hoy, la única que lo ataca de manera bastante fuerte, porque con mucha razón además, es la derecha. Porque a las Fuerzas Armadas ni les fue, ni les vino que ya no fueran los campeones, de que los hubieran dejado de subcampeones. Porque para ellos jamás cometieron ningún acto de exceso. Nunca. Y los pocos veces que se ha demostrado eran manzanas podridas. Manzanas podridas. Jamás podría decirse que ellos, y como institución, Los perros de la República. sí, que ellos jamás, ni como institución, ni como grupo preparado, ¿no?, para enfrentar este tipo de cosas, habían hecho algo así. Bueno, profe, como la película de La Boca del Lobo, por ejemplo. Esa película. No, la película del Boca del Lobo más bien sigue esa narrativa, ¿no es cierto? Porque es tan fría, ¿no? Y fría, como pelotón, ¿no? Como en la película norteamericana. Está fiel y friega, ¿no? Que no saben dónde están, quién será, hay muertos, hay pinchas, quién será de todos, ¿no? Entonces, vivo en un estado permanente de tensión. Además soy limeño, que no sé hablar quechua, no me afecta la altura, ¿no? Como dice al principio de la película, ¿no?, que quieres un ceviche de llama, ¿no? Entonces estoy todo tenso. ¿Y cómo estoy todo tenso? Un momento que se llevo a mi agua catarsis, ¿no? Y la me traigo todo, ¿no? O sea, y después viene la carga, ¿no? Cuando empiezan a preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿No? No, hay que decir, ¿saben lo que han hecho? ¿No? Que todo será un petarruco, y aquí vamos a hacer. Esa narrativa. Bueno, profe, y después de repente dice, ¿cómo han desaparecido 40 pobladores de ese pueblo? Es que esa narrativa es una narrativa que tú la puedes ver en muchos textos, como Pelotón, por ejemplo, ¿no? En la película Pelotón de Oliver Stone, ¿no? En donde van, ¿no? Matan, ¿no? Y al final de la película, es toda una tragedia, ¿no? Te dicen, Ataque Naval, dice, pienso que en esa guerra el problema era que nos peleábamos contra nosotros mismos. O sea, el problema no es que vas a un país donde no tienes nada que hacer, ¿no?, a meter tus películas, tus políticas coloniales. El problema no es que la gente te hace resistencia, ¿no?, y a la cual masacras, matas y contaminas su país para siempre, ¿no? El problema no es, ¿no?, que a diferencia de lo que proclamas, ¿no?, abusas de la gente, ¿no?, y tratas de imponerte a ella. El problema, según la película, es que los norteamericanos se peleaban unos contra otros. Y eso los hacía sufrir. Y de ese sufrimiento les hacían las rencillas y por eso fueron derrotados, ¿no? El problema no es lo que hicieron, sino lo que ellos sentían, ¿no? Entonces es muy parecido a lo que dice su compañero, La Boca del Lobo. El problema es lo que ellos sentían. Lo sentían amenazados, porque su trabajo, su función, lo que les pagan es precisamente al sentirte amenazado, pues porque para eso eres un soldado, ¿no es cierto? ¿Para qué te metes a ser soldado si es que no te gusta esa presión? ¿No? Te sentías amenazado, te sentías fuera de lugar, fuera de contexto, con una población potencialmente hostil. Tenías que estallar en determinado momento. Y Es algo psicológico. profe, esa es una final de cuando el soldado se va corriendo, o sea, escapa, se va como cerro y escapa. Eso vendría a representar el quiebre de. Claro, que siempre hay alguien bueno pues, en todo lo malo. Pero es un esfuerzo simplemente, porque emocionalmente te lleva a considerar que todo estuvo mal desde un principio. Pero así era, ¿no? O sea, bueno, pues te pones a pensar, si yo hubiera estado ahí, hubiera actuado de otra manera. No, por supuesto que no, al final hubiera hecho lo mismo.
saber si esto es cierto, puedes ir a la narrativa misma y al narrador. ¿Sí? Si yo soy un observador imparcial o un lector imparcial, a la primera que leo el libro de la Comisión de la Verdad, lo boto a la basura, ¿no? Si es que yo conozco al narrador. Porque los narradores habían sido miembros del MIR. Lo primero que empieza, ¿no?, es describiéndote cómo el MIR organiza una emboscada contra el ejército en los 60. Y después se dice, bueno, había un tema social. Por ejemplo, las guerrillas en los 60 lo demuestran, no había problemas sociales. Y en esos problemas sociales no hubo guerrillas, pero esas guerrillas eran guerrillas buenas, ¿no?, como la de Che, así. Era una cosa bonita, ¿no?, bien hecha, ¿no?, decente, ¿no? No como estos salabachos que venían después. Esto es una cosa decente. ¿Sí? No la negamos, no la negamos. Pero cuando tú te enteras de que esos fulanos estuvieron en el MIR, ¿cómo vas a empezar describiendo? O sea, te describes a ti mismo como un héroe o como un Robin Hood. Y te dices, de esta manera sí podría hacerse, ¿no? O sea, eso es bueno. De la manera como los otros quisieron hacerlo, no, eso era horrible. Por eso es que nos defendimos. ¿Se comprende? Cada quien puede tener su opinión, ¿no? Es solo una idea de interpretación. Pero lo que quiero que cambie: narrativa y narrador. Eso no hace que todas las narrativas, o sea, podríamos irnos a un extremo, ¿no? Es decir, todas las narrativas entonces son subjetivas, entonces no existe la verdad, no existe. ¿Para qué haces historia, etc.? Pero el tema es que cuando tú observas la narrativa del narrador, también puedes darle la vuelta a la cosa y más bien confirmar, ¿no?, que analizando al narrador en conjunción con narrativa es una mejor manera de llegar a la verdad. Dime. ¿No estás levantando la mano? No, tú estás bien. ¿Estás nadando? ¿Quieres preguntar? Le da calambre. Estoy estirando, pero La enciclopedia para la época, o sea, el siglo XVIII, ¿no? La enciclopedia del siglo XVIII. 16. 16. 17. Ya. Eso no es, digamos, o sea, una cosa dicen aquellas, para la pero otra cosa dicen las clases populares, ¿no? Porque no sé cuán accesible sea para ellas leer el texto de la enciclopedia. Muy accesible. Eso es algo que, por ejemplo, tienes que aprender. Aunque no creas, en ese tiempo la gente leía mucho más que todos ustedes juntos, diariamente. Porque, ¿cómo te enterabas de las noticias? No había YouTube, no había celular, sí, no había computador, no había esas cosas. Tenías que leer. Y todo el mundo leía, porque había hasta lectores pasivos, ¿no? Como dicen algunos historiadores, me olvidó el nombre que habla de comunidades imaginarias. ¿Cómo se llama este historiador? ¿Ah? Anderson, exacto. Como él escribe, o sea, ¿qué pasaba con aquel que no sabía leer? Estaba frito, vivía en un mundo desenterado. No, porque para eso existían las cantinas, los clubes políticos, la gente iba y el que sabía leer se paraba con el diario del día y lo leía, mientras la gente lo escuchaba, comentaba, así. ¿Me comprenden? O sea, había hasta lectores pasivos. Todo el mundo tenía que leer. Y leía sí o sí, porque sin leer, ¿cómo las clases populares insurreccionaron? Porque leían, porque tenían que leer. O sea, las octavillas, todo como, o sea, hoy en día, hoy día hay huelga. ¿Cómo salía eso? Se salía en un papel anónimo. Se pegaba, ¿sí? La gente tenía que leer. Se forzaba, si quieres, a leer. Es algo absurdo que hoy en día se pretenda que las masas eran guiadas como corderitos, ¿no?, a hacer lo que hacían, ¿no? Y se olvida que era una época en que la gente leía muchísimo. Por eso tanto habla en un principio de que esa enciclopedia está llena de cosas que parecen absurdas, ¿no?
habla de clases de tuercas, clases de tornillos. ¿Por qué? Porque en la época previa a la Revolución se vivía un gran furor científico. Todo el mundo quería saber de ciencia y de técnica. Querían saber de carpintería, querían saber de mecánica, querían saber... Sí, en esa época no se sabía demasiado, ¿no? Qué fácil, ¿no? Claro, hoy en día, que yo me ponga a cualquier cosa, cualquier técnica, a leer, que me la paso todo el día leyendo, ¿no? Pero es cierto, los diarios generalmente venían con suplementos. Y en estos suplementos no hablaban pues de Gisela, no sé, bueno, cualquiera que sea de su época, ¿no? De Daddy Yankee, no sé, no, sí, no hablaban de esos temas. Esos suplementos traían cosas técnicas, de agricultura, de carpintería, de mecánica, de cualquiera. La gente lo leía y aplicaba, o por lo menos abría la boca ya, pero lo leía. ¿Se entiende? Dime, ¿qué quería decir? Sí, ¿no? ¿Qué me dijiste? No, el poder justifica la narrativa. Con factos, no me acuerdo. El de Silenciando el pasado, el francés, el haitiano, Toulouse. No, es Toulouse. Bueno, él afirma lo siguiente: toda narrativa histórica es una expresión de poder. Toda narrativa histórica. El poder hace esto, porque el poder elige qué de la historia vas a hablar. ¿Qué te parece importante y qué no? ¿Qué lo vas a olvidar? A pesar de que lo que olvidas puede haber sido en su momento muchísimo más importante que las cosas que recuerdas. Nadie se olvida, por ejemplo, de Marco Antonio y Cleopatra. Solo los historiadores, una élite, se acuerdan del Principado. Si sube la película habla del gran romance, del gran amor que tenían, etc. Pero la película no habla bien de Augusto, ¿no? Y de cómo él logra el poder. ¿Se entiende? Entonces, de eso es lo que está hablando Dante. ¿Qué es eso? ¿Sí, ¿todavía tenemos? Sí, película. ¿Dónde dejé mi libro? Pero si usted quiere confirmar, sí que no diga tan fea, Bien. Entonces, y así que lo leen ustedes. Pero la cuestión es que habla Danton, ¿no? De cómo es, ¿no? De que los enciclopedistas, ¿no? Cambian, modifican hacen una clasificación nueva, distinta, y la ponen por debajo a la teología. ¿Sí? La argumentación histórica completó esta tarea. D'Alembert presentó la historia como el triunfo de la civilización y la civilización como obra de los hombres de letras. O sea, esto se parecía mucho a Tapia, ¿no? ¿Me entienden? O sea, ¿quién venció a Sendero? Nosotros, que nunca pelearon. En la última sección del discurso preliminar se exponía una especie de punto de vista del gran hombre sobre la historia, en la que todos los grandes hombres eran filósofos. ¿Qué era Diderot y D'Alembert? Filósofos. Entonces, ¿quiénes eran los principales hombres de la historia? Ellos mismos. Después de lamentar la edad de oscurantismo y celebrar el Renacimiento, se concentró en los más importantes grandes hombres: Bacon, Descartes, Newton y Locke. Bacon aparecía en este gran panorama como el progenitor de la filosofía, el primer hombre que disipaba las tinieblas y que restringía la razón a su esfera adecuada, el estudio de los fenómenos naturales. Sin duda, no pudo romper completamente con la escolástica. Esta tarea quedó a cargo de Descartes, quien destruyó los grilletes que habían aprisionado a la filosofía desde la época de Santo Tomás de Aquino, sino de Aristóteles. D'Alembert aclamó al Descartes que dudaba y no al Descartes metafísico.
La doctrina de las ideas, ¿de qué está hablando acá? ¿Qué? ¿De qué está hablando acá? ¿De qué está hablando? Descartes duda, ¿no?, de sí mismo, pero Descartes también era muy metafísico, ¿sí? Era un hombre que jugaba casi a la ouija, ¿no? Era un hombre que se dedicaba, ¿no?, a estas cosas ocultas, ¿no?, espirituales, ¿sí? Pero D'Alembert se olvida de eso, ¿se entiende? Así como Tapia se olvidó de que su ex, ¿sí?, lo habían choteado a Abimael, ¿no?, por la Abimael, ya. Así D'Alembert deja esa parte de la historia. O sea, no habla de la persona tal cual es, sino tal cual él la quiere recordar. Pero no la quiere recordar porque es su amigo, su padre, que quiere recordarlo de buena onda. No, lo quiere recordar para que encaje. ¿Se comprende? ¿Sí? D'Alembert está haciendo. Hello, Moto.